Muy buenas tardes a todos. Pues bienvenidos a esta clase. Estamos hoy a 14 de abril en la semana 3. Y bueno, solo un aviso con respecto al examen semanal que será pues este viernes. Entonces recuerden que podrán ingresar al examen durante pues prácticamente todo el día, desde alrededor de las 9 de la mañana y hasta las 9 de la noche. ¿Ok? No se olviden de realizar el examen y pues tiene el mismo formato, digamos, que el examen pasado. ¿Ok? Bueno, vamos a comenzar entonces con este tema. El día de ayer trabajamos sobre las operaciones entre funciones, suma, resta, multiplicación y división. Y vimos también cómo se construyen los dominios de estas funciones. Ahora vamos a trabajar otra operación conocida como la composición de funciones. Entonces, esta composición de funciones se va a definir quizá la parte, bueno, a mí me parece que la parte en donde podrían haber más dudas o habría que detenernos un poco más es con respecto al dominio de la función. Entonces vamos a mostrar un diagrama para identificar cuál será el dominio de esta función composición. Eso es también muy interesante. Aquí la bibliografía. Entonces vamos a definir esta otra operación, como lo mencionaba, de composición de funciones. Voy a enfocar solamente al pizarrón. Ahí está. La composición de funciones está representada primero por esta forma que ven aquí. Es un círculo entre las dos funciones que se están operando a través de la composición. Y aquí sí es bien importante considerar el orden. No es lo mismo F composición G que G composición F. Ajá. Entonces, en general no es lo mismo y de hecho las dos funciones pues tendrían dominios diferentes en conjuntos diferentes. Bueno, entonces la composición de funciones se define como la función y digamos que está hacia la izquierda, en este caso F composición con G de X se define como la función F evaluada en toda la función G. Recuerdan que por ahí en alguna clase hicimos, no sé si fue la clase antepasada que hicimos ejercicios, sí, la clase del viernes fue, que hicimos ejercicios en donde ustedes evaluaban una función f en distintos valores, algunos reales, otros eran de hecho toda una función. Y eso es justamente la composición de dos funciones. Entonces, el argumento de la función f de x será sustituido ahora completamente por la función g. Esto es lo que significa la composición. F compuesta con g es f evaluada en g de x. Veamos cuál es el dominio de esta función. Aquí es donde nos vamos a detener un momento. Entonces dice que el dominio de esta función, vamos a leer primero lo que nos define como el dominio de la función composición, f composición con g. Entonces, se refiere a todos los números x que pertenecen al dominio de g. Vean, g es la función que se encuentra aquí dentro del argumento. ¿Sí? ¿Alguien iba a preguntar algo? Entonces, se evalúa primero el dominio de esta función g de x. Entonces, los elementos que pertenecen al dominio de la composición, primero pertenecen al dominio de G. O sea, de F composición con G, primero pertenecen al dominio de G. Entonces dice, son todos los X en el dominio de G, tales que G de X se encuentra en el dominio de F. Entonces, cuando G se evalúa en algún X de su dominio, pues nos da como resultado un número real. Ese número real debe de estar en el dominio de la función g para que se pueda evaluar en la composición. Si g de x genera un número real que no está en el dominio de f, entonces no lo puede procesar la composición. Ajá.
Entonces son todos aquellos g de x que pertenecen al dominio de la función f. Vamos a ilustrar esta definición del dominio en el siguiente diagrama. Bueno, entonces aquí he colocado tres conjuntos. El primer conjunto se refiere al dominio de la función g. Depende de cómo sea esa composición, es que nosotros comenzaríamos con el dominio de una u otra función. ¿Cómo saber con cuál comenzar? Bueno, lo único que hay que hacer es observar cuál es la función que está más cerca del argumento en la composición. Si es f compuesta con g, es g la primera función a la que vamos a hacer referencia y por lo tanto su dominio será considerado en primer lugar, porque es justo la que se evalúa. Entonces, se toma un x del dominio de g, se evalúa g de x y después, si ese g de x está en el dominio de f, también lo puede procesar f y ya habríamos procesado toda la composición. Entonces, vamos de una función a otra. Veamos qué pasa en este diagrama. Entonces, el punto de partida, decíamos, es G. Aquí se encuentra representado el dominio de G. Vamos a suponer que son estos valores x1, x2 hasta x5. Ahora, G transforma estos números en un número real. Vean que, por ejemplo, x1 y x2, ambos tienen la misma imagen bajo G. Los dos tienen la misma imagen que es y1. No así para x3, x4 y x5 que tienen valores distintos. ¿Okay? Entonces, estos elementos son enviados a este conjunto. ¿Cómo se llama este conjunto? Este es el dominio de G. ¿Cómo se llama este conjunto? Es el dominio de F. contradominio. Ok, sí, después vamos a avanzar hacia F. Pero antes de eso, por ahí alguien dijo... El contradominio o imagen. Ok, el contradominio de G o imagen, que no son lo mismo, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Podrían ser el mismo conjunto para algún caso en particular, pero no necesariamente. ¿Cuál es la diferencia entre el contradominio y la imagen? La imagen incluye solamente a los del conjunto. Ajá, ¿de cuál conjunto? Del G. Ajá, por La definición, imagen. ajá, solamente tiene elementos que provienen de una asignación, ¿verdad? A través de G. ¿Y en el contradominio? Podrían ser cualquier valor, ¿no? Podría ser Que no, otro conjunto más amplio, no necesariamente todos deben de ser parte de una asignación de la función G. Por ejemplo, exactamente. Entonces, sí, el conjunto contradominio en general se considera más amplio que la imagen, aunque sí podrían coincidir. Muy bien. Por ejemplo, vamos a suponer que f es una función de R a R dada por f de x igual a x cuadrada. ¿Cuál es la imagen de esta función f de x? Ya la habíamos calculado. De 0 a infinito. Así es, de 0 a infinito, muy bien. ¿Ok? De 0 a infinito son todos los valores que yo obtendré como resultado de evaluar alguna x aquí. ¿Ok? Pero observen que yo estoy diciendo que esta función va de R a todos los reales. Sin embargo,
la imagen no son todos los reales, solamente van de 0 a infinito. Entonces, este conjunto R se llama contradominio y la imagen es solamente de 0 a infinito. Todos los que están en este intervalo vienen de una asignación, digamos, desde aquí, de los reales a través de esta función a x cuadrado. Entonces, en general, el contradominio es más amplio, ¿no? Ok. Bueno, en este caso no voy a especificar si se trata de un contradominio. Vamos a suponer que solamente contempla la imagen. Eso se puede hacer, ¿no? O sea, si tengo un conjunto con más elementos, pues le puedo quitar algunos que no tienen asignación de uno en el conjunto dominio. ¿Ok? Ok, entonces aquí lo importante es ahora la segunda función. Estas son las imágenes. Estas son las imágenes de la función g. Aquí está, Y1 hasta Y4. Ahora, estas imágenes van a ser tomadas por la función f. Esta es la que actúa en segundo lugar. Ajá. Bueno, pero podrá tomar, o sea, tendríamos garantía de que todos los valores que arroje G los puede procesar F? Pues no, en realidad no. No hay ninguna garantía de ello. Entonces, aquí observen que F, este conjunto no necesariamente es el dominio de F. El dominio de F podría ser más amplio. ¿Qué tal si F puede tomar otros valores que no están aquí? ¿Eso podría ocurrir? Sí, por supuesto. Ajá. Entonces, en general, aquí no vamos a tener siempre el dominio de la función f. Pero lo que debemos de seleccionar ahora para que f lo procese es todos los valores de estas imágenes que pueden ser evaluados a través de f. Habrá algunos que no podrán ser evaluados. Habrá otros que, pues, sí serán evaluados. Entonces, lo importante es determinar cuáles son factibles para que F los use y los pueda procesar. Entonces, resulta que de estos 4, solamente 3 pertenecen al dominio de F. El dominio de F puede ser más amplio. El conjunto dominio puede ser más amplio, el de F. Pero lo importante es que de aquí solamente puedo tomar aquellos que pertenezcan al dominio de F. Este Y4 no pertenece al dominio de F, entonces ese lo vamos a desechar. Aun cuando haya venido desde aquí, aquí ya no tendría cabida. Y nos vamos a quedar únicamente con el conjunto que puede procesar a la función f. Entonces, f toma estos valores y los envía a sus imágenes. Por ejemplo, Y1, Y2 y Z1, Z2 y Z3. Estas son las imágenes de F, pero no son todas, podría tener más, pero son las que puedo procesar aquí. ¿Okay? Entonces, Y4 no. Entonces, ¿qué significa la composición? Pues significa evaluar, en este caso, la función desde aquí hasta acá. Desde aquí hasta acá. Entonces, estos elementos serán enviados desde X1 hasta Z1. Ajá. A través de estas dos reglas de correspondencia que son G y F. ¿Okay? Entonces, aquí ya hace más sentido nuestro enunciado. Dice que el dominio de la composición son todos aquellos X. Bueno, aquí es lo que ya dejé para la clase. Ahorita déjame ver quién más está.
por ahí entrando esta. Dice, son todos los X en G, en la función inicial, tales que G de X, estos que coloqué como Y1, Y2 y Y3 son los G de X. Tales que estos G de X están en el dominio de F, es decir, que F los puede procesar. Entonces, ¿cuál es el dominio de este conjunto composición, F composición con G? ¿Cuál es el dominio para este diagrama? Las yes, ¿no? Las Ys son parte del dominio de F, pero la composición viene desde acá. Entonces, ¿en dónde deben de estar los elementos del dominio de la composición? En primer lugar, deben de estar en en el dominio de la primera función, la que se evalúa en principio. Y de acuerdo a la definición, solo se toman aquellos que puede procesar F. O sea que al evaluar su imagen bajo G, puede procesar F. Entonces, ¿cuál es el dominio de esta función composición? Todo el dominio de G. Y1, No. Y2 y Y3. No, por ahí va, pero no. No es todo el dominio de G y no tampoco son Ys. A ver, ¿alguna otra idea? De X a Z. O sea, los tres. A ver, vamos a leer otra vez la definición. Dice, el dominio de la composición consta de todos aquellos elementos que pertenecen al dominio de G. Fíjense, ya tenemos un conjunto acotado. Nos olvidamos de que en el dominio entrarán en juego estos conjuntos. Porque en principio, el dominio dice que son X que pertenecen al dominio de G. Ajá. Entonces esos quedan fuera. Aquí está el dominio de G. Pero no son todos. Vamos a ver qué condición se le impone a estos elementos. Y por eso, para ello sí tenemos que ver el diagrama completo. ¿Okay? Entonces, no sé si haya quedado clara esta primera parte. Estos dos conjuntos que tengo a continuación no entran en juego porque en principio el dominio y la composición son elementos del dominio de G. Ahí está. Este es el único conjunto que debo de considerar en principio. ¿Okay? ¿Sería Entonces, X1, X2, X3 y X4? ¿por qué crees que sean esos elementos? Porque dice que son del dominio de G, tal que ya dice como lo demás. Exacto. Estos son porque sus imágenes, vean, aquí están sus imágenes, justo en este ovalito, pertenecen al dominio de F. Observen que aquí F no procesó a Y4. Vean, no hay flecha. Solo pudo procesar, de estos 4 que arrojó G, solo pudo procesar a Y1, a Y2 y a Y3. Vean, aquí está su imagen. Pero esos no son el dominio viene de atrás. Ajá. Entonces regreso a ver de dónde vienen. Vienen de el dominio de G y aquí fueron enviados de X1, de X2, de X3 y de X4. Y van a dar, bueno, a la imagen de F. Entonces sí, para este diagrama, los elementos que pertenecen a la composición son X1, X2, X3 y X4, como lo mencionó su compañera.
Ujú. Todos aquellos X en el dominio de G, tales que su imagen, G de X, estos serían los G de X, todos estos cuatro. Tales que estos G de X pertenezcan al dominio de F. Pues solo estos tres pertenecen al dominio porque a este ya no lo pudo procesar. ¿Y estos vienen de dónde? De X1 hasta X4. ¿Ok? Muy bien. Eh, Esto lo vamos a hacer ya en funciones con una forma analítica, pero es muy, muy útil comprender primero de dónde viene esta definición. Ujú. Ok. No sé si hay alguna pregunta ahí. Bueno, entonces vamos a construir en el ejercicio la composición F composición con G, G composición con F y también vamos a obtener de cada uno el conjunto dominio. ¿Ok? Entonces vamos primero con la construcción de la composición. Recuerden que esto significa evaluar a la función en los valores, pues que, bueno, en la propia función que nos estén indicando, ¿ok? Entonces vamos a hacer primero F composición con G. Entonces F composición con G de X. Entonces recordemos que por definición esto es F evaluada en G de X. Siempre conserven el orden en el que les dan la composición, F de G de X. Si fuera H composición con W de X, entonces esta sería H evaluada en W de X. Entonces así conservan el orden y pueden saber cuál se evalúa en cuál. Entonces vamos a evaluar a toda la función F en G de X. Vean, aquí está la función F. En donde se encuentre X, vamos a sustituirlo por G de X. Aquí también se encuentra X. ¿Ok? Entonces, cada una de esas X será sustituida por G de X. Es decir, esto corresponde a 1. Ya no es X, es G de X menos 1. Y ahora voy a sustituir el valor completo de G de X. Y G de X es X más 1 sobre X menos 1. ¿Ok? Muy bien, vamos entonces a realizar el cálculo. Voy a realizar la fracción en el denominador. Esto es X más 1 menos X entre X. Vamos a simplificar esa cantidad X más 1 menos X. Se simplifica X y se obtiene 1 entre 1 sobre X. Al realizar la división, esto es 1 por X entre 1 por 1, es decir, el resultado es X. Así que la composición F compuesta con G de X es igual a X. Entonces ahora la pregunta es, ¿cuál es el dominio de esta función? F composición con G. Observen esta función.
Si solo observan la composición, o sea, el resultado que fue X, ¿cuál es el dominio que concluyen para esa función? Todos los reales, Miss. Todos los reales, ¿verdad? Entonces, aquí, si solo vemos el resultado final de la composición, pues nos dice que son todos los reales. Muy bien. Sin embargo, vamos a regresar rápidamente a la definición de dominio, dice, de la composición. Son todos aquellos X en el dominio de la primera función en donde se evalúa. Ok, estaba en el dominio de la composición. F composición con G. Y lo que decía su compañero es que, pues sí, en efecto, si solo observamos a la función que resultó, el dominio es todo el conjunto de los números reales. Permítanme. Está bien. Ahora, vamos a retornar rápidamente a la definición. Vamos a retornar rápidamente a la definición. Entonces, el dominio de la composición dice que son todos aquellos X en el dominio de G. ¿Cuál es el dominio de G? ¿Cuál es el dominio de esta función G? Todos los reales distintos de 0. Exactamente. Entonces son todos los reales, excepto el 0. Muy bien. Ajá. Entonces vean que aquí, al hacer la composición, no necesariamente se ve esa restricción. Pero por definición, nosotros debemos de considerar primero el dominio de la función que comienza a evaluarse, que siempre es la que está más pegada en la notación, siempre es la que está más cercana a la variable. En este caso es G. Entonces, en principio, el dominio no debe de ser más amplio que el dominio de G. Aunque aquí aparentemente sean todos los reales, no será así. Entonces, ya vimos que tiene esa restricción. Ahora, de este dominio, ¿cuáles son los que podría procesar F una vez que se haya evaluado a G de X? Vamos a ver lo siguiente. Lo podemos ver desde dos enfoques, pero bueno, creo que es conveniente verlo no solo con la última función. Observen lo siguiente. ¿Cuáles son los valores que no podría procesar F? Por ejemplo, si regresamos al esquema y esa es nuestra F, ¿cuál es ese valor que no podría procesar nuestra F para este caso? ¿Cuál es? ¿Uno? 1. 1, muy bien, 1. Entonces, si G de X vale 1, entonces ese no lo va a poder procesar. O sea, si cuando tomamos aquí un X en el dominio de G, a través de la función G, nos devuelve al número 1, ese no lo puede procesar F. Pero veamos qué ocurre. ¿Habrá algún X que genere ese 1 en la función G? Veamos. Lo voy a colocar. ¿Ocurrirá que G de X vale 1? Veamos si ocurre. Tendremos que igualar X más 1 sobre X a 1, ¿verdad? Como dijimos que R no puede ser, que X no puede ser 0, puedo multiplicar en ambos lados por X, de tal manera que obtengo X más 1 igual a 1 por X. Si sumo menos X a cada lado de la igualdad, obtengo 1 igual a 0. Eso es un enunciado falso. ¿Eso qué significa? Que la función G de X nunca nos va a devolver el número 1. Así es que no hay problema porque todos los que dé la función G
podrán ser procesados por F, porque G nunca va a producir ese 1. Por eso es que en la última parte la función pareciera que no tiene ningún problema, ¿verdad? En evaluarse. Sin embargo, debemos de ir un paso atrás para considerar siempre de inicio el dominio de G. Yo lo veo desde dos puntos de vista. Bueno, con este enfoque ya podemos decir que el dominio de la composición pues son todos los reales menos el 0, que es el mismo dominio de G. Entonces el dominio de la composición son todos los reales menos el 0. Ahora, ¿cómo lo veo también? En vez de usar este enfoque de buscar el número que me dé el valor que no podría procesar F, lo veo de la siguiente manera. Comienzo con el dominio de la función inicial, G, ahí está. Ahora observo la función composición que resultó y obtengo ese dominio. Como ya dijo su compañero, pues son todos los reales. Realizo la intersección entre esos dos conjuntos, entre el dominio de G y el dominio de la función ya compuesta. Y la intersección pues me da este conjunto, los reales menos 0. Entonces, no hay como una única forma de obtenerlo. Creo que ahí ya depende de lo que ustedes pues quieran usar. ¿Ok? Entonces, ahí está la composición. Ahora vamos a hacerlo al revés. Miss, tengo una Sí. duda. Ajá. Bueno, entonces recapitulando, siempre se va a considerar primero el dominio de G ya para tener, digamos, el dominio general de la composición. Bueno, no necesariamente, en este caso sí, si es F composición G, sí, pero aquí si yo invierto, tu dominio inicial siempre será el de la función que esté más cercana al argumento. Ah, entonces en ese caso sería F. Exactamente. Y si tienes, Ya. por ejemplo, H compuesta con W, ¿cuál es el dominio que Doble. debes del de W? Exactamente. Ajá. Ujú. Vale. Gracias. Sí, sí. Vamos ahora a construir G composición con F. Esta será la función G evaluada en f de x. Veamos cómo es la función G. La función G es x más 1 sobre x. Ahora, esta x, cada una de estas x, cambiará por f de x. De tal forma que será f de x más 1 entre f de x. F de x más 1 entre f de x. Ahora sustituyo toda esa función. Voy a sustituir todo el valor de f de x. Y f de x es 1 entre x menos 1. Así que esto será 1 entre x menos 1. Ay, este quedó como raro. Ajá, ahí está. Más 1 entre 1 sobre x menos 1. ¿Ok? Bueno, creo que es conveniente realizar la división de estas fracciones. Vamos a hacer la operación ya completa. Esto es x menos 1, 1, más x menos 1, 1 entre x menos 1. Simplificamos. 1 menos 1 es 0. Así que tenemos x entre x menos 1, 1 sobre x menos 1. Y podemos realizar la división multiplicando extremo por extremo entre medio por medio. Esto es x por x menos 1 y 1 entre x menos 1. Bueno, 1 por x menos 1, que es x menos 1. ¿Cuál es el resultado de esa función?
X. X, ¿verdad? Salvo un detalle. ¿Cuándo puedo simplificar X menos 1 entre X menos 1? Cuando sea una multiplicación. Ajá. Ok. Esta función X por X menos 1 entre X menos 1 es idéntica a X siempre y cuando X no sea ¿qué valor? 1. Sí. ¿Por qué? Porque son diferentes en X igual a 1. Para empezar, porque abajo nos daría 0. Ajá. Y pues por eso. Sí, exacto. Esta función no está definida en 0 y está así. Entonces toman valores distintos, perdón, bueno, no está definida en 1, perdón, no en 0. No está definida en 1 y está así. En todos los demás valores de X son exactamente iguales, excepto en este. Entonces aquí hay que poner esa nota. Y aunque no la coloquemos, más adelante al hacer el análisis de la composición, lo tendríamos que concluir en algún punto. ¿Okay? Bueno, ya está la composición, también nos dio X. Ahora vamos a calcular el dominio, que es básicamente lo que ya tenemos aquí, pero haremos ya más consciente este dominio. ¿Cuál es la función que tendríamos que estudiar primero para el dominio de la composición? Primero el dominio de F, f, 1 así sobre es. X menos 1. Ajá, el dominio de f, sí, porque esa es la función que inicia, que comienza a evaluarse. Ya después la toma g, pero primero comienza f. ¿Y cuál es el dominio de f? Los reales con excepción del 1. Así es, todos los reales excepto el número 1, ¿verdad? Entonces, esta función f de x va a producir números reales que va a tomar la función g. O sea, ya una vez que los procesa f, los toma la función g, esta función g. ¿Qué valores no podría procesar g? A ver, vamos a regresar a ver a g. Aquí está g. ¿Qué valores no puede procesar g? El 0. El 0, claro, porque no está definida la división entre 0. Entonces g no puede procesar 0. ¿Habrá algún valor de esta función f para el cual f valga 0? ¿Habrá algún valor x para el cual f valga 0? No. No, ¿verdad? Es un cociente. Para que en un cociente el resultado sea 0, el numerador tendría que ser 0, pero el numerador siempre es 1. Así que esta función f nunca vale 0. Todos los valores que produzca f los va a poder tomar g perfectamente, porque nunca va a devolverse el 0. Entonces, en la composición únicamente tendrá este mismo dominio. Ya no hay que quitar más elementos. El dominio de G composición con F corresponde a los reales, excepto el 1. Y yo decía antes que aunque nosotros no llegáramos a esta conclusión aquí en esta línea cuando cancelamos, lo haríamos más adelante y de hecho así fue. Todos los reales excepto el 1. Muy bien. Okay, vamos con otro ejercicio. Esto es x cuadrada y 1 entre x más 1. ¿Okay? Entonces vamos a hacer la composición. Esto será f composición con g. Vamos a hacer primero f composición g. Esto es f composición con g de x.
Esto es evaluar f en g de x. La función f es x cuadrada menos 1. Evaluada en g de x, pues sería g de x al cuadrado menos 1. Y g de x es toda la división 1 entre x más 1. Elevada al cuadrado menos 1. ¿Sí? Yo voy a hacer el desarrollo. Bueno, es decir, la suma de fracciones. 1 entre x más 1 al cuadrado menos 1. Usando reglas de los exponentes puedo separar esta fracción 1 al cuadrado entre x más 1 al cuadrado. Y ahora sumo las dos fracciones. Bueno, la fracción y el entero. Esto es x más 1 al cuadrado 1 menos x más 1 al cuadrado. Esto es 1 menos, cada elemento de este binomio al cuadrado se multiplicará por menos 1. Lo voy a hacer ya. Esto es cuadrado del primero, el doble producto del primero por el segundo y cuadrado del segundo. Todos multiplicados por el menos 1. Esto no me reduce gran cosa, pero pues tengo una sola fracción y me parece conveniente dejarla expresada de esta manera. 1 menos 1 simplifican y ahora obtenemos menos x cuadrada menos 2x entre x más 1 al cuadrado. ¿Okay? Pues ahí está. Esta es la composición. F composición con g de x. Ahora vamos por el dominio. ¿Cuál es el dominio que debemos de estudiar en principio? G. El de G, Ajá, el de G, muy bien. ¿Y cuál es el dominio de G? los reales excepto el menos 1. Ujú, muy bien. Los reales excepto el menos 1. Perfecto. Entonces, en principio, el dominio de la composición no puede ser más amplio que este. Ujú. Podría ser más pequeño, sí, pero no más amplio. ¿Ok? Perfecto. Pues entonces ahora veamos qué valores están prohibidos para f, porque f va a procesar a los elementos de g, al de g de x, ¿no? ¿Cuál es el dominio de esta función f? Todos los reales. Todos los reales, ¿verdad? Muy bien. Entonces, cualquier valor que produzca g lo podrá procesar f. ¿No? Entonces, evaluando g de x va a dar distintos números reales, todos los va a poder procesar f. Entonces, la restricción viene únicamente por el conjunto inicial, que son los números que podría tomar g. Y de hecho aquí lo vemos también, en la composición que ya se formó, no se puede sustituir el menos 1. Pues ahí coincide. Entonces, el dominio de f, Maestra, sí, ahí porque, bueno, es que me perdí un poquito ahí en todos los reales excepto el 1 porque fue, y en la de F todos los reales porque fue. Es que me perdí un poquito. claro, ahora estamos trabajando con esta g y si observas aquí, para x igual a menos 1, el denominador sería 0. Entonces, como no es posible la división entre 0, es por eso que tienes que omitirlo. Ok, sí, sí, sí. Y en el caso de f de x es un polinomio de segundo grado. Esta es una función que puede evaluarse en cualquier número real. Cualquier número real se puede elevar al cuadrado y se le resta menos 1 y seguirá dando un número real. Entonces, ese no tiene restricción, por eso es que su dominio son todos los reales. Sí, gracias, maestra. ¿Ok? Bien, ahí está entonces f composición G y su dominio. Vamos ahora a construir G composición F.
tardado en cambiar. Permítanme un momento. Bueno, yo quisiera que ustedes en casa intentaran el segundo caso, G composición con F, para avanzar hacia un ejemplo en donde existe una función definida en partes. ¿Ok? Para esta función definida en partes también haré solo uno de los casos para avanzar un poquito más rápido. Entonces, cuando les deje las notas, aquí voy a completar lo que faltó. A veces eso ocurre con la plataforma, no sé por qué. Cuando no puedo cambiar de página es que todavía no graba. Ya guardé la imagen, no importa. Ahí la completo. Entonces ustedes hagan, por favor, G, composición con F y escriben también el dominio, ¿vale? Entonces ahora voy a mostrar este otro caso. Observen que aquí una de las funciones es una función definida en partes. Entonces ahí hay que tomar algunas consideraciones y también haré únicamente uno de los dos casos para ilustrar cómo es que se obtiene esta composición. Vamos a hacer la composición de F con G de X. Esto es F evaluada en G de X. Eso significa que en la función F, en donde se encuentre X, tendremos que sustituir toda la G de X. ¿Okay? Entonces vamos a hacer esa construcción. Esto es, escribí aquí la llave. Esto será G de X entre 1 menos G de X si G de X es menor a 1. Sí, ¿me van siguiendo ahí? Estoy sustituyendo G de X en cada uno de los argumentos de esta función F de X. ¿Okay? Esto será 2 veces G de X si G de X es mayor o igual a 1. Vean que el dominio de la función F es todos los reales, porque la unión de estos dos intervalos nos da justamente el conjunto de los reales. Ahora vamos a sustituir ya de manera específica el valor de G de X. Voy a escribirlo ya como la composición. Esto es F composición con G de X. Entonces voy a sustituir G de X específicamente, que es 1 menos X entre 1 menos X si 1 menos X es menor a 1. Y después será 2 por 1 menos X si 1 menos X es mayor o igual a 1. ¿De acuerdo? Entonces ahí ya sustituí completamente G de X. Ahora voy a simplificar. En la siguiente página voy a simplificar estos resultados. Voy a hacer entonces F composición con G de X es igual a, veamos cómo se simplifica esta fracción. Observen, en el denominador será 1 menos 1 más X. 1 menos 1 más X es X únicamente. Así que esto es 1 menos X entre X. Ya se simplificó. Veamos a qué se simplifica esta desigualdad. 1 menos X menor a 1. Voy a hacerlo por aquí. 1 menos X menor a 1.
1 menos X menor a 1. Ya hemos resuelto este tipo de desigualdades. Voy a sumar X en ambos lados de la desigualdad. Sumaré X y menos 1. Más X menos 1. Esto es 0, que es 1 menos 1 más X menos 1. Esto es 0 menor. Y acá solo queda X, es decir, X mayor a 0. Eso significa que el intervalo corresponde a X mayor a 0. ¿Okay? Ahora veamos el segundo caso. Esto es pues simplemente 2 menos 2X, puede quedar así. 2 menos 2X. Sí. Y ahora resolvemos la desigualdad. 1 menos X mayor o igual a 1. Aquí está. 1 menos X mayor o igual a 1. Entonces, 1 menos X mayor o igual a 1. Si sumo menos 1 a cada lado de la desigualdad, obtengo menos X mayor o igual a 0. Y si multiplico por menos 1, obtengo X menor o igual a 0. Entonces, el segundo intervalo es X menor o igual a 0. Ahí está. Pues esta es la composición. Esta es la composición de f con g. Observen que en principio la función g no tiene restricciones, ¿verdad? El dominio de la función g, ya que es una forma lineal, es una función es una línea recta, es un polinomio de primer grado, no tiene restricciones. Entonces, esa es la función que entra al comenzar a evaluar. Pero el dominio de G pues, son todos los reales. Y aquí podemos ver también de cómo se construyó ya la composición, cómo quedan los intervalos y vemos que la unión de estos dos intervalos corresponde justo a todos los reales. Así que el dominio de la composición, el dominio de F compuesta con G, corresponde a todos los números reales. Vean que aquí, por ejemplo, esta forma está bien determinada para X igual a 0, pero en el intervalo no está considerado el 0, así que no habrá mayor problema, ¿no? El 0 está considerado en este otro, cuando vale 2 menos 2X. Entonces, ya no haré el segundo caso, la composición de G en f de X. Voy a avanzar a la siguiente parte de la clase que tengo planeada. No sé si hay alguna pregunta antes de continuar con la otra parte.